y vamos a presentar el sistema que nos trae Arixvet. Esto es la caja, tal y como viene. Una vez que abrimos la caja tenemos todo el material colocado y esto la verdad es que va a ser muy interesante de cara al trabajo en quirófano. Si tenemos todo colocado vamos a perder mucho menos tiempo en quirófano, que es muy valioso el tiempo. Aquí tenemos la cajita con todos los implantes colocados. Placas de 4.0 hemos visto todos, de 3,5, 2,7, y lo que nos ofrece este sistema son unas placas para tornillos de 2.0 y 1.5. La misma placa admite los dos tipos de tornillos porque la cabeza del tornillo es igual, y luego placas de 1.2. Además podemos ver que esta placa de aquí, estas placas de aquí, son muy grandes, son casi tan grandes como esta placa de 3,5. Esta placa de 3,5 es la que puse en ese paciente que os puse en la primera radiografía, y luego hablaremos de las ventajas de esta longitud de placas. ¿Qué nos van a permitir este sistema? Vamos a operar pacientes pequeños o muy pequeños, o vamos a poder operar huesos muy pequeños que antes no teníamos implantes adecuados a ese tamaño. Cuando digo huesos muy pequeños, es que esta pata es de un Yorkshire Terrier, ¿vale? Que estaba un poco gordo, pesaba 3 kilos y pico, pero es un Yorkshire Terrier y tiene puestas unas placas, las más pequeñas del sistema, con tornillos de 1.2. Próximamente estará disponible también este sistema, que es el de pacientes grandes. A la izquierda tenemos todo el instrumental y a la derecha tenemos todos los implantes. Vamos a ir desgranando todo lo que viene en la caja poquito a poco. Las ventajas del sistema. Está hecho en titanio, no hace falta que lo repita más, material más biocompatible, más respetuoso con el hueso y más resistente a la infección. Son placas cortables, que es lo que os decía antes en la otra diapositiva. Muchas veces, o casi siempre, cuando partimos la placa, tenemos dos trozos de placa suficientemente grandes para poder operar dos pacientes, con lo que realmente es un factor de ahorro que también hay que tener en cuenta. Son placas bloqueadas, que esto es muy interesante, y la configuración de la placa es una placa tipo Sherman que nos permite moldear la placa en dos planos. No confundir con una placa de reconstrucción, que las placas de reconstrucción tienen recortado metal y son placas más débiles, sino realmente es una placa que tiene el mismo metal, pero al tener esas hendiduras nos permite un modelado de la placa en dos planos. Vamos a ir viendo el instrumental poquito a poco. La primera pieza que os presento por aquí es el cortador. Parece un alicate y realmente en esta ranurita de aquí es donde colocaremos la placa para poder cortarla. Y esta parte que veis aquí tiene una lima, de forma que si no la hemos cortado perfecta, si nos queda una pequeñita rebaba, pues la podemos pulir para que la placa no nos lesione los tejidos blandos del paciente. En este vídeo que grabamos en quirófano podéis ver cómo se corta la placa. Se mete en la hendidura que tiene, aquí tiene un metal reforzado, y accionamos como si fuera una tijera, ¡chac!, para poder cortar la placa. Aquí lo veis, cómo lo hemos hecho. La siguiente pieza de instrumental que os voy a presentar es el doblador, ¿vale? Tiene dos caras. En esta cara colocaremos la placa para modelarla en este sentido. Y en esta cara colocaremos la placa para modelarla en este sentido. Es muy importante tener en cuenta que cuando queremos modelar la placa, especialmente en el sentido de la imagen de la izquierda, hay que colocar los tapones que vienen dentro de la caja. Son realmente como cabezas de tornillo que van roscadas en la misma placa, porque si no, al doblar la placa, deformaremos los orificios y perderemos la posibilidad de bloqueo o incluso de que nos quepa la cabeza del tornillo. Os voy a poner unos vídeos para que lo veáis bien. En este vídeo vamos a ver cómo doblar la placa. Es muy importante ser muy cautos a la hora de doblar el titanio, porque no podemos doblar y desdoblar, ¿no? Porque el problema que tenemos es que si lo hacemos debilitamos el material, entonces es mejor ir doblando poquito a poco. A mí particularmente no me gusta doblar las placas intraoperatoriamente, siempre planeo con el hueso contralateral. Llevo la placa doblada a quirófano para no perder tiempo en quirófano y luego, si es necesario algún retoque, algún ajuste, lo terminamos dentro de la sala de cirugía. Aquí vamos a ver el vídeo donde doblamos en el otro sentido. Como veis en la imagen, tiene los tapones colocados. Quizá en esta plaquita tan pequeña habría que colocar más tapones todavía. Realmente
apretamos despacito y vamos doblando la placa. Pero es fundamental la colocación de los tapones para que no deformemos los agujeros. La siguiente pieza que os presento son las grifas, que estamos acostumbrados todos a utilizarla en la clínica de cada día. Tienen distintos orificios dependiendo del tipo de placa que vamos a colocar y la utilizaremos para cuando tenemos que doblar placas muy en el extremo, para poder hacerlo con precisión. Más ventajas del sistema ArixBet. Nos permite colocar tornillos de bloqueo y de cortical, dependiendo de las necesidades en cada caso, y además en las placas grandes, las placas que permite tornillos de 1.5 y 2.0, nos permite angular los tornillos. Aquí en esta imagen lo podemos ver muy bien. Tenemos a la izquierda un tornillo que sería de cortical, un tornillo de no bloqueo, y aquí tendríamos en el centro dos tornillos azules de bloqueo. Uno puesto en inserción neutra y otro puesto en inserción angulada. Y a la derecha una imagen del tapón. Vamos a ver a detalle la placa de 1.5 2.0. Esta es la placa más grande que hay. Os lo pongo a detalle. El sistema por el que nos permite angular el tornillo es porque no tenemos una rosca completa. Tenemos trocitos de rosca repartidos por el orificio y esto es lo que nos permite la angulación. En esta imagen que vemos aquí vemos la placa de 1.2. Y la placa de 1.2 tiene una rosca completa. Esto quiere decir que no se puede o no se debe angular, porque realmente si no, perderíamos la capacidad de bloqueo. Las guías de broca las vamos a ver también. Estas son las guías de tubo que estamos todos a acostumbrar. En uno de los extremos tiene un orificio excéntrico por si queremos hacer compresión en algunas placas que tienen orificios preparados a tal efecto. Estas guías son las guías para hacer los orificios perpendiculares a 90 grados. Y esta guía que tenemos aquí es la guía que nos permite orientar la broca para luego angular el tornillo. Realmente este conito, esta forma que tiene, nos da la angulación máxima en la que el tornillo bloquea. Viene con este aplicador y vais a ver lo cómodo que es utilizarlo. En el vídeo que vemos a continuación vemos una placa, la más grande, la de 1.5 2.0, y aquí podemos ver cómo hemos colocado una guía de broca de inserción neutra. Colocamos la guía y nos da la dirección clavada, no podemos movernos nada. Aquí vemos cómo se coloca con el aplicador la guía que nos permite angulación. Nos permite como unos 15 grados de angulación. Fijaos todo el margen que nos da. Además, esta guía es particularmente cómoda porque cuando el ayudante te está irrigando y te está llenando el conito de suero, pues realmente es mucho más fácil para irrigar el hueso y no calentarlo. Más ventajas que tiene el sistema Arix. Tenemos unas placas premoldeadas que ya están hechas con su forma para colocar en fémur distal, para colocar en tibia proximal y placas en T que son muy versátiles cuando estamos muy próximos a una superficie articular, cuando tenemos fracturas muy proximales o muy distales. Y luego, también lo vais a ver en los siguientes vídeos, el sistema de fijación de tornillos al destornillador, que es muy cómodo trabajando con tornillos de un tamaño tan pequeño. En esta imagen podéis ver las dos placas rectas de 1.5, 2.0. La de la izquierda es una placa más grande, más potente, podríamos llamarle reforzada, y la otra una placa un poquito más fina. Aquí podemos ver toda la variedad de placas que tenemos, las dos que ya hemos comentado, la placa en T. Este orificio que tenemos por aquí es un orificio de compresión. Las placas para fémur distal, las dos son para tornillos de 1.5 2.0, hay en dos tamaños, y estas tres placas de aquí son para tibia proximal, con la forma de trébol o con la forma para la TPLO. Y estas imágenes que os pongo por aquí son unas placas que todavía no están comercializadas. Las de la izquierda son placas reforzadas del todo y la de la derecha son placas de reconstrucción. No confundir con estas placas de aquí que comentamos tipo Sherman. Estas placas de la derecha son mucho más débiles. Si las colocamos en una fractura convencional podemos tener complicaciones. Las placas en fémur, fijaos, tienen una zona aquí de vano, tiene una zona maciza en el centro que coincide casi siempre con la zona de la fractura. Aquí podemos ver en este vídeo, tenemos una fractura de fémur distal que ha sido sujeta parcialmente con agujas y fijaos la placa
el contorneo, el modelado que tiene. Esta placa no se ha tocado, según sale de la caja la hemos colocado y fijaos qué bien se adapta. Además, las placas premoldeadas para tibia proximal, que las podremos utilizar para ostectomía en cuña o para tepeleo. Y además para fracturas de ilion. Tiene esta misma curvatura que tiene la placa, se adapta muy bien a la superficie de la pala ilíaca. Vamos a ver ya las sutilezas de la técnica. Los tornillos de 1.5 se hará el agujero con una broca de 1.2 y los tornillos de 2.0 con una broca de 1.6. El destornillador que tienen estos tornillos, tanto el de 1.5 como el de 2.0, es una cabeza Torx. Aquí vemos colocado en la cajita broca de 1.6 para tornillo de 2.0, broca de 1.2 para tornillo de 1.5 y el destornillador abajo. Este disco que vemos aquí es donde vienen colocados todos los tornillos, que es muy práctico a la hora de trabajar en quirófano porque aunque se nos mueva, aunque le demos un golpe, no se nos van a caer los tornillos. Y aquí tenéis en detalle la puntita de Torx del destornillador. Aquí vamos a ver los tornillos, todos y cada uno de los tornillos que vamos a utilizar. Este primer tornillo que tenemos colocado a la izquierda es el tornillo de cortical de 1.5. El tornillo morado es el tornillo de bloqueo de 1.5. A la derecha vemos el tornillo dorado, que es el tornillo de cortical de 2.0, y a la derecha del todo el tornillo azul, que es el tornillo de bloqueo de 2.0, todos con cabeza para destornillador Torx. Y vamos a ver un detalle en grande que es muy interesante de la cabeza de los tornillos. Realmente la interfaz entre cabeza del tornillo y cuerpo del tornillo o alma del tornillo siempre es la parte más débil y especialmente en las placas de bloqueo. Los tornillos de bloqueo muchas veces tienen un alma más grande que el tornillo de cortical del mismo tamaño para que realmente aguanten bien la fuerza y muchas veces pasa que en placas de bloqueo con tornillos convencionales el sistema donde falla el implante es justo a este nivel. Si os fijáis, tanto en los tornillos de 1.5 como en los tornillos de 2.0, el sistema está reforzado en lo que sería el cuello, en lo que sería la interfaz entre el cuerpo del tornillo y la cabeza, que esto nos da una resistencia muy grande. ¿Vale? Vamos a ver lo que os comentaba antes de la fijación del tornillo al destornillador. Realmente el destornillador es un destornillador de precisión. La parte negra nos la apoyaremos sobre la palma de la mano y la parte doradita será la que giraremos. Es como un tornillo de relojero. Fijaos, estos tornillos ni el destornillador están imantados, sino realmente se quedan sujetos de forma mecánica. Aquí os presento las placas de 1.2. Tenemos la placa dorada, que es más potente, y tenemos la placa azul, que es un poquito más fina. Y luego tenemos estas placas en T, que tienen dos extremos. En el extremo que tenemos planteado abajo, todo está relleno de tornillos, y en el extremo que tenemos planteado arriba tenemos una zona en vano, tenemos una zona de refuerzo, para realmente, si justo nos pilla a ese nivel, el foco de fractura. Los tornillos de 1.2 van con broca de 1.0 y la cabeza del destornillador es en cruz. No puede ser con un sistema Torx porque no hay un Torx tan pequeño, tiene que ser con cabeza en cruz. Aquí podemos ver el sistema con su disco de tornillos igual y el detalle de la cabeza del destornillador. Tornillo dorado es el tornillo de cortical y el tornillo azul es el tornillo de bloqueo. Aquí lo vemos en grande igual que antes, que tenemos reforzada la zona de lo que sería el cuello, que es el sitio más débil de las placas de bloqueo, la interfaz entre el cuerpo del tornillo y la cabeza. El destornillador, aunque sea un destornillador en cruz, tiene el mismo sistema que antes, el mango vale para los dos y realmente, como podéis ver aquí, se queda súper sujeto. Con los tornillos de 1.5 y 2.0 es importante, con los tornillos de 1.2 es fundamental, porque realmente son unos tornillos muy pequeñitos y cuesta verlos como para que encima se nos caigan. Ahora, para terminar, os voy a presentar dos casos clínicos operados en huesito de Saubón. Lo primero que tenemos que hacer antes de plantear una placa en tibia es el contorneo preciso de la placa para que se adapte. Que sea placa de bloqueo no significa que no debamos contornearla bien. Colocamos la guía que nos permite angular el tornillo, hacemos el taladro, ¿vale? Aquí lo estamos haciendo para ejemplificar todo lo angulado que nos permite la guía de broca.
Medimos con los medidores, ¿vale? Los medidores no los he comentado antes como instrumental, pero es un medidor más. Y colocamos el tornillo. En este caso colocamos un tornillo dorado, es un tornillo de cortical para hacer una fijación temporal de la placa. Una vez que lo tenemos bien apretado, lo que va a hacer este tornillo, al ser un tornillo de cortical, al no ser un tornillo de bloqueo, nos va a pegar la placa contra el hueso. Vamos con el tornillo más proximal, estamos haciendo el agujero también angulado. Una vez que tenemos hecho el tornillo, medimos con el medidor, son unos destornilladores para placas y tornillos tan pequeños muy precisos. Ya lo veréis cuando lo tengáis en la mano. Y colocamos el tornillo del tamaño adecuado. También en este caso un tornillo de cortical, es lo que se llama point contact, para poder realmente acercar la placa al hueso. Una vez que tenemos colocados estos dos tornillos, vamos a colocar más tornillos en esta placa. Ya no es necesaria la utilización de las pinzas, ya tenemos la placa sujeta, y este es un truco que nos puede servir en quirófano, colocar una placa de Kern o colocar una una pinza de reducción de hueso para poder trabajar. El siguiente tornillo que vamos a colocar es uno de los tornillos del centro de la placa. Lo hemos hecho un orificio angulado. Medimos, por supuesto, y colocamos el tornillo del tamaño adecuado. En este caso, un tornillo azul, un tornillo de bloqueo. Apretamos el tornillo y listo. Y ahora vamos a colocar otro tornillo de bloqueo. En este caso, el taladro lo vamos a hacer con la guía que nos da una posición neutra, una posición de 90 grados con respecto a la placa. Hacemos el taladro. Acordaos siempre, este hueso da igual, pero acordaos siempre de refrigerar, que no se nos caliente el hueso, que no tengamos una necrosis térmica que nos complique la cicatrización. Medimos y colocamos el tornillo. Una vez que tenemos esto colocado, los tornillos dorados, los tornillos de cortical que hemos utilizado, los podemos dejar si nos quedamos tranquilos o podemos cambiarlos por tornillos de bloqueo para dar una fijación más estable. Y aquí podéis ver que aunque sea un huesillo de plástico, pues ha quedado perfectamente reducida la fractura. El siguiente caso que os voy a poner es una fractura de radio distal. En este caso hice una radiografía del huesito de plástico para verlo bien. Hice el planteamiento de la cirugía como haríamos en circunstancias normales. Coloqué mi plantilla para ver cuál era la placa más apropiada y en este caso, como era una fractura muy distal, decidí utilizar la placa de 2.0 con forma de T. La primera parte, que ya la habéis visto antes, vamos a contornear la placa para que se adapte. Recuerdo que las placas de titanio no se deben doblar y desdoblar porque se estropean. Una vez que tenemos la placa con la angulación que nos gusta, presentamos la fractura. Los dos primeros tornillos que vamos a colocar son los tornillos distales. Hacemos un brocado con la guía perpendicular para estar seguros de que no nos metemos ni en el foco de fractura ni en la superficie articular. Medimos y colocamos el tornillo apropiado. En este caso vamos a colocar un tornillo ya directamente de cortical porque vemos que la reducción es perfecta. Repetimos la operación, otro tornillo colocado perpendicular. Hacemos el taladro, os recuerdo, broca de 1.6 para tornillos de 2.0, medimos y colocaremos el tornillo del tamaño que hemos medido. El siguiente paso que vamos a hacer, como tenemos un orificio en el que nos permite hacer compresión, vamos a utilizar la guía de tubo para hacer un orificio de compresión. Este tornillo que colocaremos aquí será un tornillo de cortical y no un tornillo de bloqueo. Igual que siempre, medimos y colocamos el tornillo del tamaño adecuado. Este tornillo, repito, es dorado porque es de cortical para poder hacer compresión en el foco de fractura. No es indispensable hacer la compresión, pero nos ayudará. Y aquí vemos ya que lo tenemos solucionado. Vamos a colocar algunos tornillos más. Lo que sí haremos será separarnos del foco de fractura
para lo que comentamos al principio de la charla, que tengamos una estructura elástica, puesto que el hueso es elástico. Hacemos el brocado con broca de 1.6 para tornillo de 2.0, medimos y colocamos el tornillo. Un tornillo de bloqueo. Este tornillo lo hemos colocado un poquito angulado, no porque fuera necesario, sino para que ahora lo veamos en la radiografía. Y ahora vamos a colocar un tornillo perpendicular. Para eso usaremos la guía de inserción neutra. Medimos y tornillo azulito de bloqueo de 2.0. Y aquí podemos ver que hemos hecho una resolución perfecta de la fractura con compresión interfragmentaria. Nos vamos a rayos, como hubiéramos hecho en circunstancias normales, y hemos visto cómo ha quedado. De hecho, si nos fijamos en la imagen de la derecha, ni se ve la línea de fractura. Pues hasta aquí ha llegado la charla. Espero que os haya gustado.